16, versículo 1. Pasó el sábado, María Magdalena, María Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. En ese momento, según la cultura judía, los cuerpos se envendaban y porque largaban al cabo de unos días empezaban a emanar un olor que se hacía insoportable, entonces se envendaban para que, bueno, poder tapar un poco esto y tenían la costumbre, como en este caso lo menciona, de ir a ungir el cuerpo, de ir a aromatizar, de ir a perfumar el cuerpo también un poco para a tapar ese olor que largaba el cadáver, ¿no? Eso es la intención con las que estas personas, con las que estas mujeres se acercaron a la tumba de Jesús. Imagínense un corazón destrozado, un momento de desesperanza realmente, un fin de semana pero muy triste para los discípulos de Jesús. Dice, versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciendo las unas a las otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Hago un comentario. El sepulcro de Jesús estaba tapado de una piedra gigante que le habían puesto a propósito porque los líderes judíos de aquel entonces sabían que las escrituras decían que el Mesías iba a resucitar al tercer día. Entonces especulaban con que los discípulos iban a pasar el viernes, el sábado, en algún momento en la noche para robarse el cuerpo y empezar a divulgar una versión de que el Mesías había resucitado y que Jesús de Nazareno era el Mesías. Entonces, ¿qué hicieron los líderes? Pusieron una piedra gigante para que nadie la corra en el sepulcro. Entonces las mujeres iban ansiosas por perfumar el cadáver y pensando, ¿quién nos va a correr la piedra? Pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, le dijo. Ustedes buscan a Jesús del Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decir a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y uno puede decir, conocían la palabra, sabían que el Mesías iba a resucitar al tercer día, sin embargo dice que se fueron temblorosas y desconcertadas porque tenían miedo. Yo entiendo un poco y tengo empatía con estas mujeres teniendo en cuenta el fin de semana que habían pasado, ¿no? Pero sin embargo no terminaban de entender o de comprender lo que en ese momento el ángel había dicho de que Jesús había resucitado. Y les cuento una historia no bíblica, pero verídica, acerca de un soldado japonés, en realidad era un capitán del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba, lo tengo anotado, Shoichi Yokoi. Shoichi Yokoi, para que lo quiera googlear. Bueno, resulta que este soldado participó de la Segunda Guerra Mundial y permaneció, una vez finalizada la guerra, 28 años escondido en una cueva que estaba en una isla llamada Guam, en el sudeste asiático. Va de vuelta. Un capitán del ejército japonés, una vez finalizada la guerra, sin saber que había finalizado la guerra, por miedo a que lo maten, se metió en una cueva y estuvo 28 años escondido. Y uno puede decir, ¿qué comió? Y bueno, a la noche salía cuando nadie lo veía, cuando no había riesgo, y agarraba algún animalito, algún bicho, qué sé yo, alguna planta. Como era un capitán del ejército, tenía preparación. Y sobrevivió 28 años. Resulta que un momento lo encuentran unos exploradores y él se identifica como un capitán del ejército, entonces lo llevan a la policía y bueno, ahí reconstruyen la historia y resulta que sí, fue repatriado a Japón y fue recibido con honores por los japoneses y vivió hasta los 80 y pico de años y fue una historia que hizo un libro y un montón de cosas y muy emblemática allá en el país de Japón. Pero yo a lo que voy con esto, de que, fíjense, el miedo a morir o a ser arrestado por el ejército enemigo lo llevó a estar casi 30 años de su vida encerrado en una cueva, solo, comiendo lo que sea. Y uno le puede decir, qué ingenuo el asiático, 28 años, me va a decir que no intentó comunicarse con alguien, qué sé yo. Ahora,
yo me pongo en el lugar de esta persona. Él había experimentado en carne propia y había visto, seguro, cómo habían aniquilado a sus amigos y a sus compañeros de ejército. Él sabía lo que le pasaba a los militares cuando eran encarcelados por el ejército enemigo. Conocía el dolor, sabía cuáles eran los peligros. Obvio que se iba a refugiar. Uno lo dice acá, en Rosario, pero estando allá, por una cuestión de supervivencia, terminó aferrado a ese miedo y encerrado en una cueva por casi 30 años. Entonces yo creo que en algún punto ese miedo estaba justificado. Ahora, nosotros también hemos pasado experiencias dolorosas. Quizá muchos de acá sepamos lo que es vivir un fracaso. Capaz que muchos teníamos planes que salieron mal. Muchas veces nos lastimaron. Es más doloroso cuando el que provocó el dolor era un familiar o alguien cercano. Capaz que yo mismo dije o hice cosas que terminaron lastimando a alguien, hasta sin intención. Y me da hasta vergüenza pensar lo que hice o acordarme lo que pasó. Capaz fue tan doloroso, tan vergonzoso, tan profundo, que por ese mismo instinto de supervivencia decimos, yo nunca más voy a pasar por esto. Nos alejamos, dejamos de intentar hacer esa relación. Ni siquiera lo hablamos. No va a ser cosa que me juzguen o que me vuelvan a lastimar. Es como que pondríamos una piedra gigante, gigante, para que nadie hable del tema. Para que nadie se atreva a sacarlo. El miedo que no está trabajado termina matando proyectos, sueños, relaciones y ministerios. Terminan encerrados, tapados, atrás de una piedra. ¿Saben? Yo cuando era chico, hoy no tengo mucho feeling con los animales, pero cuando era chico le tenía terror a los perros, terror, me dan mucho miedo. Nunca tuve mascotas, en mi casa no le gustaban. Y resulta que una vez jugando con uno, no sé cómo fue, me terminó mordiendo. Entonces yo a partir de ese momento empecé a desarrollar ese miedo y yo, bueno, soy de un pueblo, tenía un kiosco a la vuelta y para llegar a ese kiosco había un vecino que tenía un Doberman enrejado, pero lo tenía. Entonces yo me acuerdo que me mandaban a comprar algo y yo para evitar pasar siquiera por enfrente, estaba encerrado, me iba toda la vuelta a la manzana y hacía como 400 metros para ir a comprar una gaseosa para ni siquiera tener que pasar por donde está el perro. Imagínense el miedo que cargaba como para tener que hacer toda esa vuelta. Y mi mamá ya sabía, porque me mandaba a comprar algo a la esquina y tardaba como 20 minutos, ya sabía por dónde venía la mano. Entonces, cuando por ahí hablaba con mis hermanos, qué sé yo, decía, ahí pasa que, bueno, contaban que me había mordido y dice, el que se quema con leche ve la vaca ahí y llora, ¿viste? Era como a partir de mi experiencia empecé a desarrollar ese dolor. Y por más gracioso, chistoso, pava que suene esta experiencia, muchas veces nos pasa algo similar, como mencionaba antes, con, por ejemplo, la traición de una profunda amistad o una deuda gigante que me contrajo un proyecto o un emprendimiento que tenía. Capaz que un divorcio terminó marcando realmente un dolor tremendo que hoy me hace querer alejarme de toda situación parecida. Una promesa de parte de un jefe en base a mi esfuerzo que no se cumplió. Una confianza rota por aquellos que decían que eran hermanos en la fe y terminaron rompiendo mi confianza. Muchas veces ese tipo de experiencias nos hacen desarrollar un dolor que nos terminan queriendo alejar, queriendo tomar el camino largo, queriéndonos avergonzados, no hablando de ese tema. Y nos aferramos a palabras como nunca más voy a pasar por eso, yo no me ilusiono más, a mí en esto no me agarran. Y empieza a brotar ese miedo que nos encierra en la cueva, que nos hace cerrar la puerta del sepulcro, escondiendo la herida, lo muerto, lo podrido. O por ahí, capaz que también nos vienen pensamientos como diciendo, ¿de qué sirvió?
ante el fracaso o ante la pérdida, ¿no? ¿De qué sirvió? Yo me esforcé, yo hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué no se me dio? ¿Por qué lo perdí? Y Jesús, los creyentes, Jesús, si yo oré por esto, Jesús, yo te estaba pidiendo. Jesús, yo te sirvo, yo te amo, honestamente, tengo mis errores, sí, como todo, pero en el fondo de mi corazón, yo intenté hacer las cosas bien. ¿Dónde estaba cuando me pasó esto? Y por ahí, cuando yo preparaba esto, se me venía a la mente la historia de Lázaro y las hermanas, ¿se acuerdan? La familia de Lázaro, él y las hermanas, eran íntimos de Cristo. Eran íntimos, eran amigos. Compartían con él. Durante su ministerio, su peregrinar en esta tierra, él frecuentaba la casa de Lázaro. Yo me imagino a María estando cerca de Jesús y preguntándole cómo te fue y pidiéndole enseñanza y acompañando, charlando, teniendo conversaciones profundas con Cristo. Me imagino a Marta un poco más activa, queriendo hacer cosas, diciendo, bueno Jesús, este ratito en qué te puedo ayudar, qué te lavo las sandalias, qué querés comer, qué te preparo, atendiéndolo. A Lázaro apoyando su ministerio. La gente lo conocían porque eran íntimos de Jesús. Entonces, de repente, Lázaro se enferma. Y bueno, Marta y María, sabiendo quién era Cristo, no tenían problema, no se preocupaban. Es íntimo de Jesús, va a venir y lo va a sanar, lo va a salvar, no hay problema. Ahora pasaban los días, la enfermedad de Lázaro, yo me imagino la situación, progresaba. Y bueno, empezaron a entrar dudas. Y capaz que decían, bueno, Jesús, yo creo, pero estaría bueno que empecemos ya a estar cerquita. Mirá que se enferma Lázaro, está mal, no se recupera. Y pasaban los días. Y la gente capaz que empezaba a murmurar. Me imagino a los vecinos diciendo, ¿y esto no eran los amigos de Jesús? ¿Esto no eran los que decían, se hacían íntimos de Cristo? ¿Esto no eran los que se congregaban, los que lo seguían? ¿Y dónde está Jesús ahora en esta desgracia? Entonces, bueno, ellos se mantenían firmes. Y resulta que en un momento Lázaro muere. Y hasta me imagino un poco de fe en el sentido de que ellos sabían de que Jesús había resucitado a la hija de Jairo. Entonces, si él tiene poder para hacer esto, no importa, va a venir y lo va a levantar. Y pasó 1 o 2 días. Y decían, bueno, pero Jesús resucitó al hijo de la viuda, y cuando estaba en el cajón también puede resucitar a Lázaro. Pero cuando pasaron 4 días, cuando el cuerpo ya hedía, y ya estaba en el sepulcro, tapado en la piedra, cuando parecía que ya no había más nada que hacer, cuando toda la esperanza se había roto, cuando habían quedado en vergüenza, cuando se habían acabado los recursos, aparece Jesús. Entonces yo justifico el reclamo de las hermanas. Le decían, Jesús, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Si hubiese llegado antes, esto no hubiese pasado. Señor, te esperamos. Señor, te esperamos. Señor, creímos en vos. Señor, confiamos en vos. Yo te servía. Con lo que podía te servía. Yo me esforcé. Se burlaron de mí. Yo te creí, me mantuve firme. ¿Dónde estabas, Señor? Llegaste tarde. Me imagino tan profundo el dolor de las hermanas que conmovió a Cristo y lloró con ella, sabiendo lo que estaban pasando. Entonces en un momento el Señor le dice, corran la piedra. Y no terminaban de creer lo que iba a pasar. Señor, está, hace 4 días ya solo. Corran la piedra. Señor, ya está muerto, ya pasó. Corran la piedra. Capaz que hoy vos te encontrás ahí reclamándole al Señor, Señor, si hubieses estado, yo no hubiese pasado lo que pasé. El Señor dice, corran la piedra. No hubiese entrado en esa relación, corran la piedra. No hubiese pasado por este divorcio, corran la piedra. Señor, si vos me hubieses acompañado, mis hijos no se hubiesen alejado de la fe. Yo los eduqué en el Evangelio, los llevé a la escuelita dominical. Mira dónde están, corran la piedra.
No terminaban de entender lo que Jesús iba a hacer. No terminaban de entender el poder que concentraba Cristo de la resurrección. ¿Saben? Yo cuando leía esto sentía empatía también con las hermanas porque los que tenemos ya unos años dentro de una congregación, es muy común que nos enseñen a usar una fe preventiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Jesús puede resucitar. Él lo puede, lo demostró. Y ustedes saben cómo termina la historia de Lázaro. Ahora necesitamos creer, que no solamente que puede sanar a Lázaro, necesitamos creer que lo puede resucitar. Y necesitamos mover esa piedra. Entonces, a nosotros dentro de las congregaciones generalmente nos enseñan a orar, a pedir, a creer antes que pase la situación. Por ejemplo, yo en mi época de estudiante tenía un examen. Entonces mi mamá me decía, bueno, vos estudia, vos preparate y vamos a estar orando para que te vaya bien. Bueno, iba. Tenía una entrevista laboral. Vamos a estar orando para que te vaya bien la entrevista laboral. O mismo cuando me casé, veníamos acá, nos poníamos en el altar y se bendecía el matrimonio para que el Señor lo acompañe. O presentaba a un hijo acá también y se oraba por el chico para que el Señor lo acompañe en su vida. Ahora, cuando yo rendí mal, en mi casa me decían, nosotros oramos, hicimos lo que teníamos que hacer. Si a vos te fue mal y será medio burro, no sé, o no te preparaste bien, una de dos. Entonces como que una vez en el fracaso, fíjense que quizá no es la misma fe. Entonces, bueno, si se divorciaron, algo pasó. Y si se fue de la iglesia, porque alguna decisión tomó. Una fe preventiva. Creemos que el Señor tiene poder antes de que pasó la situación, pero muchas veces no trabajamos en creer que el Señor no solamente está con nosotros antes, está con nosotros durante y después también. Y después también. Y después también. No voy a extenderme mucho más. Yo realmente cuando oraba y preparaba esto sentía de que el Señor no conoce nuestra historia y Él no deja cosas muertas. Él, Él realmente nos trajo en esta noche para mostrarnos que tiene poder de resurrección, para resucitar nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestros proyectos. No hay nada que esté enterrado que Él no pueda revivir. Nuestros ministerios. Lo único que tenemos que hacer es creer que tiene poder para hacerlo, tener la fe de resurrección y tener que correr las piedras necesarias, piedras que capaz que pusimos nosotros, heridas que tapamos. Y ahora sí, para terminar, y si los chicos me acompañan en la alabanza, así también ya les dejo. Voy a contar una anécdota, en realidad es una fábula acerca de un misionero que lo mandaron a trabajar a una isla donde había una comunidad nativa que, bueno, estaban encerrados en una isla y resulta que fueron invadidos por una plaga mortal y tenían que cruzar la isla a través de un río para llegar a un centro de salud y aplicarse una vacuna. Resulta que el problema surgía de que ellos en sus creencias decían que dentro del río había espíritus malignos, por eso no lo podían cruzar. Entonces el misionero, desesperado, porque dependía de la vida de ellos que crucen ese río, lo que hace es mojarse la mano para demostrarle que no pasaba nada. Entonces le dicen, miren, miren, me mojo la mano y acá estoy. Entonces los nativos lo miraban y decían, no, 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 no creemos, no creemos, no nos convence. Entonces, bueno, el misionero agarra y se moja la cabeza y dice, bueno, me mojo la cabeza, ven y acá estoy, todavía no me pasó nada, no fui. Y los nativos miraban y decían, no, 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 no creemos. Entonces, bueno, el misionero ¿qué hace? Agarra
Se saca la ropa, se manda a cruzar el río a nado y desde el otro lado le dice, acá estoy, ves, estoy vivo, crucé, no pasa nada. El río no te mata, es solamente un paso, hay que venir para acá. Entonces recién ahí los nativos empezaron a darse cuenta y a creer que el río no era el final, sino solamente era un paso más. Recién ahí empezaron a creer que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús reaparece con sus discípulos y conocen la historia que leímos hace un rato, reaparece y le dice, miren mi llaga, yo estoy acá, yo crucé el río, no pasa nada, no lo dejé en vergüenza, lo que creían era verdad. La muerte no es el final, es solo un paso. ¿Saben lo que significa Pascuas? En el hebreo Pesach significa paso, salto. Eso es lo que el Señor le quería enseñar a sus discípulos. La muerte física es solamente un paso. No hay nada que te pueda separar de mi amor. Yo estoy acá, yo pasé. Yo pasé. Y ahora sí, para finalizar, quiero detallar un poquito el reencuentro que tuvo Jesús con Pedro, un discípulo tan particular dentro de los 12. ¿Se acuerdan de lo que había pasado con Pedro? Pedro, la noche anterior, había dicho, Jesús, yo te amo con profundidad, yo voy con vos hasta la cárcel, yo mataría, me daría mi vida por vos, le decía a Cristo. Decía, estoy tranquilo, Pedro, tranquilo, me vas a negar 3 veces antes que se amanezca. Pedro, avergonzado por haberlo negado 3 veces tal cual lo había dicho Jesús, se va, con miedo a que lo maten, con vergüenza, creyendo que había todo terminado, y se vuelve a pescar, a su viejo oficio, a lo que él se sentía seguro, donde nadie lo juzgaba, donde no se exponía, donde no lo criticaban, a lo fácil, a pasar desapercibido, a quedarse en el molde. Se vuelve al oficio. Y Jesús puntualmente lo fue a buscar. Estaban pescando, no pescaban nada, sacan, vuelven a la orilla y lo confronta cara a cara. Yo me imagino las cosas que pasaron por la cabeza de Pedro en ese momento. La vergüenza que sintió, lo mal que se sintió, cara a cara con Cristo, resucitado. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le pregunta a Pedro? Pedro, ¿me amas más que a estos? Jesús no le pregunta, no le dice nada de su pasado, no le marca su error, no le cuestiona lo que hizo, no lo critica, no lo juzga. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que a esto? Pedro, ¿me amás más que a tu reputación? Pedro, ¿me amás más que a tu oficio? Pedro, ¿me amás más que a tus cosas? Jesús buscaba saber lo que había en el corazón de Pedro. Pedro, ¿qué hay en tu corazón? Pedro, ¿qué te mandé a hacer? ¿Qué te mandé a hacer, Pedro? Cuando te busqué, te llamé la primera vez, ¿qué te dije que hagas? ¿Qué te dije que te iba a convertir? En pescador de hombres. ¿Qué haces pescando? Y yo me imagino a Pedro intentando responder, sí, bueno, Jesús, pero viste lo que pasó. Pedro, ¿qué te llamé a hacer? Pero viste que yo te fallé, viste que yo no puedo y cómo soy. Pedro, ¿qué te llamé a hacer? Jesús se encontró con Pedro para decirle que su llamado seguía en pie, que su ministerio estaba vigente. Vino a resucitar el ministerio de Pedro. Y un Pedro lleno del Espíritu Santo empezó a llevar a miles a los pies de Cristo, siendo consciente de un Cristo resucitado, un Cristo que había atravesado el río. Cuando empezamos el mensaje vimos que las mujeres habían ido al sepulcro a buscar a Jesús, un Jesús muerto.
Y Jesús resucitado lo fue a buscar a cada uno de ellos. Capaz que hoy viniste a esta congregación a buscar del Señor, o a ungir, o a hacer algo. Y el Señor en esta noche te sale a buscar a vos. Para decirte que no importa lo que pasó, no importa lo que hiciste, no importa cuántos años tenés, no importa tus talentos, no importa lo que dijeron, no importa el dolor. Lo único que importa es lo que hay en tu corazón. Y que hay un llamado y que está vigente. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, papá, porque vos nos perdonás, nos viniste a buscar, porque fue un alto precio el que pagaste en la cruz, Señor, y del cual nos acordamos en esta noche. Te doy gracias, Señor, porque podemos disfrutarte, podemos estar cara a cara. Te amamos, te bendecimos. Amén. Lo siento por andar los sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más. Nada más que Cristo. Su salvación es un regalo inmerecido. A pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, su salvación es un regalo merecido, iglesia. No te vayas de este lugar sin haber conocido y probado su gracia. No te vayas de este lugar sin haberle entregado tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponete de pie y adoralo. Ponete de pie y adoralo. Aquel que vive por siempre y para siempre. Que no se canse nunca tu voz de cantarle. Que nunca tu corazón se encuentre seco. Señor, todo lo hacemos por vos y para vos. Todo se trata de vos. Todo se trata de vos, Señor. Si vos no estás, nada de esto tiene sentido. Nada más, Señor, que tu presencia. Nada más, Señor, que tu presencia va a saciar, Señor, todo ese vacío que tenemos, todo ese dolor, Señor. Solo en tu presencia encontramos perdón. Solo en tu presencia encontramos libertad. Padre amado, que tu gracia y tu amor sean derramados sobre este lugar, sean derramados sobre cada corazón. Señor, sana toda herida. Señor, dejamos todo pecado a tus pies. No hay nada más precioso que tu presencia.
Necesitamos de vos. Te necesitamos, Señor, aquí. Nada más que vos. Nada más. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, es suficiente para mi vida. Te necesito a vos, te quiero a ti, y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más. Nada bastará, te quiero a ti, y nada más, Y nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Papá, gracias por tu presencia. Gracias por esta reunión. Gracias, Señor, porque vos nos hablaste y nos estás hablando. Sabemos, Señor, que si estamos acá no es casualidad, sino que vos nos trajiste, Señor, con un propósito, y el propósito es conocerte a vos. Te damos toda gloria y toda honra, en tu santo nombre. Amén. Bueno, vamos a estar cerrando. Con el grupo preparamos unos llaveritos que en principio sirven como excusa, como para poder regalar y hablar con alguien acerca de lo que un poco hablábamos recién, del llamado, ¿no? De hablar de la crucifixión de Cristo, de la resurrección. Así que bueno, para que lo tengan ahí y obvio espero que haya sido bendición y hayan disfrutado de la reunión.